Me llamo Detective Martínez. En 30 años investigando crímenes, nunca enfrenté a algo tan perturbador como esto. No era solo el número de víctimas, era lo que hacía después de matarlas. Milwaukee, Wisconsin. Entre 1978 y 1991, 17 hombres y adolescentes desaparecieron sin dejar rastro. El asesino no solo los asesinaba, los devoraba literalmente. Se le conocía como el caníbal de Milwaukee, Jeffrey Dahmer. Un nombre que ahora representa lo más oscuro de la naturaleza humana y las fallas policiales sistemáticas. Mató durante 13 años, casi 13 años, en los que la policía de Milwaukee pasó por su apartamento múltiples veces. Pasó por su lado tantas veces que debería haberlo visto. Pero no lo vieron. Sus víctimas eran principalmente hombres negros, asiáticos y latinos. Hombres gay que nadie buscaba con urgencia. Hombres invisibles en ojos de la policía. Esa negligencia costó vidas. Este es el caso de Jeffrey Dahmer, un relato de canibalismo, necrofilia y el fracaso más espectacular del sistema de justicia criminal que jamás presencié en mi carrera. Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, familia de clase media. Su padre era químico. Su madre parecía normal, pero algo dentro de Jeffrey estaba profundamente roto desde el inicio. De niño torturaba animales de manera sistemática. Colgaba gatos, los diseccionaba mientras aún respiraban. Esta no era curiosidad infantil. Era sadismo temprano bien desarrollado. Sus fantasías sexuales comenzaron en la adolescencia. Eran violentas, sádicas y enfocadas en dominio total. Robaba ropa interior de mujeres, espiaba vecinos desde ventanas oscuras, noche tras noche. En 1978, apenas semanas después de graduarse de la secundaria, Jeffrey cometió su primer asesinato. Stephen Hicks, un hitchhiker de 18 años. Lo golpeó con una mancuerna, lo estranguló, lo desmembró. Escondió los restos en bolsas de basura bajo la casa. Luego los disolvió en ácido. Años después, admitiría que practicó sexo con el cadáver, su primer paso hacia la depravación total. Se enlistó en el ejército en 1979, pero fue descargado en 1981 por conducta errática e inestabilidad emocional. Luego vivió con su abuela en West Allis. Trabajos ocasionales, antisocial absoluto. En 1987, 9 años después de Hicks, asesinó a Stephen Tuomi en el Hotel Ambassador, según Dahmer. No fue intencional, se despertó y Tuomi estaba muerto. Afirmó no recordar haberlo matado, pero los detalles revelan otra verdad. Metió el cuerpo en una maleta, pagó un taxista para que lo llevara a casa de su abuela, allí desmembró y diseccionó el cadáver lentamente, disfrutando cada corte. Mató al menos 3 personas más en el sótano, mientras ella dormía arriba. El olor a muerte era sofocante. Ella nunca sospechó nada. En mayo de 1990, se mudó solo al apartamento 213 en North 25th Street. Aquí comenzó la verdadera carnicería. 11 víctimas fueron asesinadas en este apartamento. Conservaba partes en el congelador. Trabajaba en una fábrica de chocolate. Se despertaba, iba al trabajo, regresaba a casa y mataba. Vivía una doble vida perfecta. Vecinos lo describían como tranquilo, introspectivo, nunca amenazante. 18 de junio de 1978. El asesinato de Stephen Hicks en la casa familiar en Bath, Ohio. Un hitchhiker simplemente desaparece. La policía local investigó superficialmente, sin pistas claras, caso sin resolver. Si alguien hubiera conectado los puntos, si alguien hubiera revisado profundamente, si alguien hubiera notado el comportamiento errático de Jeffrey, pero nadie lo hizo. 9 años de silencio. 9 años en los que Dahmer convenció al mundo de que era inofensivo, trabajaba, pagaba impuestos, asistía a la iglesia ocasionalmente. El asesino perfecto. Luego vino 1987. Stephen Tuomi, Tahome Hotel en Milwaukee. El asesino estaba regresando, pero con nuevo método. Ahora se mudaba con sus víctimas. Ahora tenía tiempo para experimentar. Cuando Dahmer asesinaba, el proceso era meticuloso. Primero, drogar la bebida. Luego, la estrangulación. Después, la fotografía y finalmente, la mutilación del cadáver y preservación. Para 1990, su necesidad escalonada de control se había intensificado. Intentaba crear lo que llamaba zombies conscientes. Perforaba agujeros en los cráneos de sus víctimas vivas. Vertía ácido hirviendo dentro.
El objetivo era lobotomizar a sus presas mientras permanecían con vida, mantenerlos en estado vegetal, poseerlos completamente. Su fantasía sádica hecha realidad en su apartamento. 18 de junio de 1978. Stephen Hicks, 18 años, golpeado, estrangulado, desmembrado en la casa familiar de Ohio. Sus restos se encontraron años después bajo tierra. 20 de noviembre de 1987. Stephen Tuomi, 24 años. Encontrado muerto en el hotel, el cuerpo fue transportado en una maleta por un taxista inconsciente del contenido. 23 de septiembre de 1989. Jamie Doxtator, 14 años. Fugitivo del hogar, Dahmer le ofreció dinero para posar. Lo mató en casa de su abuela. Preservó sus restos. 22 de marzo de 1990. Anthony Sears, 26 años, modelo aspirante. Dahmer guardó su cabeza y genitales, porque decía que Sears era excepcionalmente atractivo. Sus restos formaban parte de un santuario. 3 de junio de 1990. Raymond Smith, 32 años, primer asesinato en el apartamento de North 25th Street. Dahmer tomó fotografías Polaroid de su cadáver en poses sugerentes antes de desmembrarlo. 14 de junio de 1990. Errol Lindsay, 19 años, jamás conoció a su hija. Fue asesinado semanas antes de su nacimiento. Lindsay fue encontrado con ácido en su cuerpo. 19 de julio de 1990. Tony Hughes, 31, sordomudo, indefenso total. Dahmer lo mantuvo vivo durante más tiempo, torturándolo antes de matarlo. Lo fotografió posándolo antes de matarlo. Lo fotografió posando. 16 de septiembre de 1990. Conerak Sintasomphone, 14 años, hermano de una víctima anterior que logró escapar con vida. La policía lo encontró. Dahmer convenció a los agentes de que era su novio borracho. Lo retornaron directamente al asesino. 24 de septiembre de 1990. David Thomas, 23 años, murió en el apartamento. Sus restos fueron disueltos parcialmente en ácido. Dahmer guardaba sus trozos en el congelador. 30 de octubre de 1990. Matt Turner, 20 años, conocido en un desfile Pride en Chicago, prometido dinero para fotos, asesinado. Su cabeza guardada en el congelador, su torso en un tambor con ácido. 19 de noviembre de 1990. Jeremiah Weinberger, 18 años. Dahmer perforó su cráneo vivo. Vertió agua hirviendo dentro intentando lobotomizarlo. Luego lo mató, lo disolvió. 19 de marzo de 1991. Curtis Strauter, 18 años. Asistente de enfermería con sueños, asesinado, desmembrado. Sus restos también en ácido en el tambor. Solo la identificación quedaba. El apartamento se llenaba de cadáveres. Dahmer trabajaba de noche en la fábrica. Mataba de día. 30 de junio de 1991. Oliver Lacey, 23 años, entusiasta de culturismo. Atraído al apartamento con promesa de dinero. Estrangulado, su cabeza en la nevera, su corazón guardado como trofeo. 19 de julio de 1991. Joseph Bradehoft, 25 años, el padre de 3 hijos de Minnesota, última víctima confirmada. Dejado en la cama durante 2 días, antes del asesinato final. He revisado los archivos de esta investigación innumerables veces. Cada lectura me enferma más, la incompetencia no alcanza la palabra. Fue negligencia sistemática basada en racismo. Entre 1991, cuando todo terminó, la policía de Milwaukee recibió reportes sobre un mal olor en el apartamento de Dahmer, reportes sobre gritos nocturnos, reportes sobre comportamiento extraño, ignorados todos. Cuando Tracy Edwards logró escapar el 22 de julio de 1991, corrió directamente a la policía. Estaba semidesnudo, aterrado, explicó que Dahmer lo había arrastrado dentro. Había intentado colocar un collar de control. Los agentes finalmente asaltaron el apartamento. Lo que encontraron los traumatizó. Fotografías Polaroid de víctimas, en varias etapas de descomposición, cuerpos en el congelador, restos en tambores químicos. El apartamento era un matadero. El olor era indescriptible según los reportes. Cráneos en el estante, trozos de carne en envases, dibujos de estructuras óseas hechos por Dahmer mismo. Cuando los investigadores registraron el apartamento, descubrieron un diario detallado. Dahmer anotaba cada asesinato como si fuera entrada de un libro de recetas, paso a paso, víctima por víctima. La confesión fue rápida.
Dahmer habló durante horas sin abogado al inicio. Describía cómo seleccionaba víctimas en bares gay, cómo las drogaba, cómo las estrangulaba, cómo las desmembraba. Admitió practicar necrofilia con los cadáveres. Admitió canibalismo de partes específicas. Admitió sus intentos de crear zombies controlables mediante lobotomías. Sin remordimiento, sin emoción, cada víctima fue identificada. Cada familia fue notificada. 17 hombres y adolescentes no volverían a casa, privados de un futuro por un hombre que trabajaba en una fábrica de chocolate. 22 de julio de 1991, Tracy Edwards huyó del apartamento de Dahmer con un collar de metal alrededor del cuello. Corría por las calles de Milwaukee buscando policías. Los encontró. Los agentes fueron al apartamento. Encontraron puertas cerradas, pero desbloqueadas. Dahmer estaba adentro. No resistió. Se entregó sin pelea. Como si hubiera estado esperando este momento, yo los asesiné. Los maté a todos, dijo Dahmer de manera monótona. No era confesión dramática, era declaración de hecho. Como alguien reportando que llovería mañana. Lo esposaron. Le leyeron los derechos Miranda. Lo trasladaron a la estación. Quería hablar. Quería contar todo. Su narcisismo lo impulsa a describir cada crimen en detalle. Durante 12 horas de interrogatorio, Dahmer recreó mentalmente cada asesinato. Explicaba cómo seleccionaba a sus víctimas, dónde las encontraba, qué drogas usaba, cómo las mataba. Describía la disposición de cuerpos en su apartamento, dónde guardaba qué parte, cuáles congelaba, cuáles disolvía. Su memoria era perfecta, obsesiva, cada detalle grabado profundamente. Los investigadores encontraron fotografías Polaroid, cientos de ellas. Dahmer fotografiaba a cada víctima en diferentes etapas, vivas, drogadas, muertas, desmembradas. Una documentación macabra. En el congelador había cabezas. En tambores químicos había torsos. En la nevera pequeña había órganos. Dahmer había convertido su apartamento en fábrica de muerte industrial. 16 de enero de 1992. El juicio de Jeffrey Dahmer comenzó en Milwaukee. La ciudad entró en histeria. Medios nacionales acampaban afuera de la corte. Familias de víctimas llenaban las galerías. Dahmer se declaró culpable de 16 homicidios. La defensa argumentó insania, que Dahmer era demente, que sus compulsiones eran incontrolables, que merecía hospital psiquiátrico, no prisión. Los fiscales presentaron evidencia sistemáticamente, fotografía por fotografía, víctima por víctima, confesión por confesión. El caso era abrumador. Dahmer no negaba nada. Solo lo describía con detalle clínico. Expertos psiquiátricos testificaron. Algunos decían que Dahmer mostraba signos de síndrome de Asperger, combinado con pedofilia extrema y necrofilia. Otros decían que era simplemente psicópata puro sin remediación posible. Los fiscales argumentaban que Dahmer era perfectamente cuerdo, que sus crímenes mostraban planeamiento meticuloso, que seleccionaba víctimas cuidadosamente, que documentaba sus crímenes, que ocultaba evidencia. Las familias de las víctimas dieron testimonios devastadores, padres describiendo a hijos asesinados, hermanos hablando de hermanos perdidos. El dolor llenaba la corte como humo oscuro. El jurado deliberó poco tiempo. Rechazó la defensa de insania. Lo sentenciaron a 16 cadenas perpetuas consecutivas. Posteriormente, en Wisconsin, recibió una sentencia 17 adicional. Total, 33 sentencias de cadena perpetua. En la práctica, nunca sería liberado, moriría en prisión. Pero Dahmer aún tenía futuro años por delante, años que nadie anticiparía. La comunidad negra de Milwaukee enfureció. Los crímenes de Dahmer mostraban fallas sistemáticas en la policía. Principalmente víctimas eran hombres negros cuyas desapariciones no fueron investigadas seriamente. El reverendo Jesse Jackson viajó a Milwaukee en agosto de 1991. Se reunió con la comunidad. Discutió discriminación racial. Las fallas policiales se convirtieron en debate nacional de justicia criminal. Investigaciones internas revelaron errores garrafales, agentes que habían estado en el apartamento de Dahmer múltiples veces, que ignoraron reportes de olores extraños, que pasaron por alto signos evidentes. El Departamento de Policía de Milwaukee enfrentó crítica severa internacional. ¿Cómo un hombre podía matar 17 personas durante 13 años sin ser detectado? La respuesta: negligencia, racismo, incompetencia. Las familias demandaron a la ciudad, recibieron asentimientos millonarios, pero dinero no devuelve vidas.
no devuelve hermanos, hijos, padres, solo memoria de injusticia. Expertos en perfilado criminal estudiaron el caso exhaustivamente. Dahmer representaba un tipo específico de psicópata, funcional, inteligente, cautivador superficialmente, completamente desconectado emocionalmente de víctimas. Los protocolos policiales fueron revisados. Nuevas políticas sobre investigación de desapariciones de personas de minorías, mejores comunicación entre departamentos, menor discriminación en prioridades investigativas. La fábrica de chocolate donde Dahmer trabajaba enfrentó protestas. Trabajadores rechazaban el edificio. Fue demolido años después. El sitio quedó como terreno vacío, cicatriz en la ciudad. Jeffrey Dahmer cumple sus 33 sentencias en la institución correctiva de Columbia, en Portage, Wisconsin. O mejor dicho, cumplía el 16 de mayo de 1994. Fue asesinado en prisión. Un preso llamado Christopher Scarver lo atacó, lo golpeó repetidamente con una barra de ejercicio. Dahmer murió en el piso del gimnasio. Justicia de la calle, no del sistema legal. Scarver decidió por su cuenta que Dahmer merecía morir. Tomó la decisión que el sistema no tomaría. En Wisconsin no había pena capital en ese entonces. Dahmer habría vivido otros 50 años en prisión. Ahora Scarver está en prisión por matar al asesino que era ídolo de personas retorcidas. Personas que envían cartas de admiración a Dahmer, que coleccionan fotografías de sus crímenes, que lo idolatran. Dahmer se convirtió en cult figure para ciertos segmentos depravados de la sociedad. Esto me perturba más que sus crímenes. Los criminales crean admiradores. Esto es verdad que me mantiene despierto. Sus víctimas fueron 16 hombres y un adolescente. Stephen Hicks, Stephen Tuomi, Jamie Doxtator, Anthony Sears, Raymond Smith, Errol Lindsay, Tony Hughes, Rose Conerak, Cynthia Somphon, David Thomas, Matt Turner, Jeremiah Weinberger, Curtis Strother, Errol Lindsay, Oliver Lacey, Joseph Bradehoft. Cada uno merece ser recordado. Cada uno fue alguien. Cada uno fue arrebatado. El caso Dahmer me cambió como investigador. Me mostró cómo el racismo y la negligencia pueden permitir que un asesino prospere, cómo los sistemas fallan cuando no son vigilados constantemente. Me enseñó que la monstruosidad no tiene apariencia específica. Dahmer parecía normal, trabajaba, pagaba impuestos, nadie sospechaba lo que sucedía tras puertas cerradas en North 25th Street. He perseguido criminales durante 30 años. He investigado asesinatos que me hace cuestionar la bondad humana. Pero Dahmer fue diferente, no solo por cantidad de víctimas o brutalidad de crímenes. Fue diferente por lo que representaba un fracaso total del sistema, un fracaso de proteger a minorías, un fracaso de vigilancia comunitaria, un fracaso de ver lo que estaba directamente ante nuestros ojos. 17 vidas arrebatadas, 17 familias destruidas, 17 futuros cancelados, un hombre, un apartamento, 13 años de impunidad casi completa. Es insoportable. Las víctimas merecen ser recordadas, no como números en expedientes policiales, no como nombres en titulares de periódicos, como hombres que fueron, como vidas que importaban. Debo agradecer a Tracy Edwards, logró escapar. Tuvo valor de correr a la policía, de informar a las autoridades. Si Edwards se rinde ese día, Dahmer mata a más, quizás muchos más. Edwards es héroe. Aunque no recibió reconocimiento del sistema legal, su escape salvó innumerables vidas futuras. Es la verdad que a menudo se olvida cuando se cuenta este caso. Gracias por acompañarme en esta investigación oscura, por escuchar esta historia hasta el final, por no apartar la mirada de la realidad de estos crímenes o las fallas que los permitieron. Si aprendiste algo, que sea esto: la vigilancia constante es esencial. El racismo en los sistemas de justicia cuesta vidas. La negligencia tiene consecuencias que reverberan por generaciones. Soy el detective Martínez. Este fue el caso de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Un recordatorio permanente de lo que sucede cuando falla el sistema y el mal es ignorado. Hasta la próxima investigación. Que las víctimas nunca sean olvidadas. Y que aprendamos de estos fracasos para construir justicia mejor, más equitativa, más vigilante. Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro próximo caso.